Muy buenas tardes a todos. Gracias por ingresar a esta capacitación de Finder. Le damos mucha la bienvenida a todos y la saludamos a María Teresa para que pueda estar presentándose y que pueda también presentar a la Sociedad de Arquitectos de Zona Norte. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todos la participación y la asistencia y los dejo en compañía de Lázaro y Rodrigo de la firma
Finder o de la empresa Finder para ver de qué se trata. Un gusto, chicos. Gracias, María. Bueno, como bien nos comentó María, voy a estar junto con Rodrigo compartiendo esta capacitación online. Hoy vamos a traer una temática diferente. No sé si alguno estuvo la vez anterior en la capacitación que hemos también realizado. Bueno, hoy la idea es que podamos tratar sobre los sensores de movimiento y presencia. Y es por eso que Rodrigo me va a estar acompañando para poder también compartir de su experiencia. Él es responsable de la línea residencial dentro de la empresa, así que tiene muchos conocimientos y está bueno que pueda participar y que nos pueda también brindar un poco de esos conocimientos a nosotros. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes María Teresa, buenas tardes a todos, buenas tardes Lázaro. Efectivamente vamos a charlar hoy un poquito sobre sensores de movimiento y presencia. Lo vamos a acompañar acá con Lázaro, así que si querés Lázaro podés compartir la presentación. No sé si María Teresa tenía que hacer alguna mención más de la placa que nos presentó Edgar al inicio y si no disparamos. No, simplemente que de la Sociedad de Arquitectos de Zona Norte y que bueno, que esperamos que se asocien y que participen para poder seguir con estos encuentros que son muy, muy enriquecedores, nada más. Y agradecerles a ustedes también. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias, María Teresa. Así que, bueno, entonces ya dando la bienvenida, ya hemos saludado. Así que vamos a dar inicio a esta capacitación, así ya podemos avanzar y no nos quedamos con poco tiempo como siempre pasa. Bien. Así que bueno, como le decíamos antes, nosotros somos la empresa Finder. Finder es una empresa de origen italiano que justamente se originó en Italia en el año 1954, ya hace bastante tiempo, y es uno de los pocos fabricantes que hasta el día de la fecha sigue fabricando todos sus materiales en su lugar de origen, que es Europa, con 2 plantas en Italia, una en España y otra en Francia. Además, Finder es el fabricante con mayor certificaciones y homologaciones de materiales eléctricos en Europa, lo cual también esto nos da la tranquilidad y la posibilidad de tener un producto de excelente calidad y que sabemos que cumple con los más altos estándares del mercado. ¿Sí? Eso fue una breve resumen de lo que somos. Lázaro, simplemente recordarles que Finder fue, casualmente que estamos en esta línea civil, el que patentó inicialmente el teleruptor, ¿no? O sea, fue nuestro origen de la fabricación de productos. Exactamente, como dice bien Rodrigo, Finder patentó por primera vez el teleruptor, que fue el primer producto que comercializó, y en base a eso fue creciendo su cartera de productos, y si bien inicialmente fue en el área residencial, también se expandió hacia el área industrial y diversas áreas de actuación. Así que viene bien al caso saber eso, ¿no? De que al principio hemos comenzado con arquitectos y gente que apuntaba hacia el rubro residencial, ¿sí? Así que vamos a dar inicio a esta capacitación, que como les comentamos antes, era sobre sensores de control y presencia de movimiento, ¿sí? La idea es, como quien dice, abarcar un poquito más lo que habíamos visto en la capacitación anterior, que era sobre eficiencia energética. Es por eso que en la filmina ven ese título, ese eslogan, porque la idea es poder compartir sobre esto puntualmente. La otra vez habíamos hablado sobre eficiencia energética en lo macro, habíamos visto un repaso sobre todos los productos que tenemos y comercializamos para este punto, y la idea hoy era hablar exclusivamente sobre sensores. ¿Por qué? Porque los sensores es algo muy importante para generar eficiencia energética dentro de cualquier ámbito donde uno puede imaginarse. Puede ser tanto en el área residencial, como comercial, como en la parte industrial. En cualquier lugar donde uno necesite un control de iluminación, ahí puede ir tranquilamente un sensor de movimiento y presencia. Pero lo importante es que nosotros podamos identificar exactamente cuál es el producto que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque un sensor no es simplemente algo estándar y que se pueda adecuar a cualquier condición o cualquier
lugar, sino que hay sensores específicos para determinados puntos de actuación. No es lo mismo un sensor que va a estar instalado en un shopping o que está instalado dentro de un sistema BMS a un sensor que por ahí uno lo va a instalar en un área residencial, en un baño. Son diferentes tipos de productos y es por eso que la idea es poder presentarle toda la gama de productos que trabajamos nosotros y de esa forma ustedes sepan medianamente cuál es para cada aplicación y cuáles son las características que lo distinguen uno de otro. ¿Sí? Lázaro, o sea, en resumen, tenemos un producto específico para cada aplicación. Desde un automatismo muy simple de la iluminación en un baño a un proyecto de iluminación muy importante en una torre de 30 a 40 pisos con BMS o CANX, ¿no? Exactamente, la variedad es muy amplia y a veces caemos en el pecado de pensar de que son todos iguales y con que detecte ya está. Y la realidad es que depende la aplicación y el uso que uno le va a dar, es el modelo específico que uno debería especificar o ofrecer a los clientes. Bien. Entonces, como vemos en esta filmina, tenemos variedad de formatos. No es lo mismo un sensor que va a pared, como tenemos la posibilidad de sensores que van a techo o embutido o sobre superficie. Dependiendo del lugar y el espacio que uno tenga, el formato puede ser algo determinante y clave. Entonces, saber que hay diferentes tipos de formatos. No son todos iguales, sino que hay tanto para pared como para techo, superficie y embutir. Y además también saber de que hay diferentes áreas de detección. Hay sensores que tienen áreas de detección que son circulares, que pueden ser de 8 metros, otros que son cuadrados, de 8 metros pero cuadrados, otros que tienen otro rango de detección que sirve, por ejemplo, para pasillos, lugares que son largos pero angostos. Entonces, el área de detección también es importante que uno pueda determinar a la hora de seleccionar un sensor. Es más, diría que es uno de los elementos clave a la hora de seleccionar un sensor. Saber exactamente el área de detección por donde las personas van a estar transitando. Pero además hay otras características, como si necesitamos un sensor que sea de presencia y movimiento, porque no es lo mismo un sensor que abarque lo que es la presencia, o sea, una persona, por ejemplo, caminando en un pasillo, a una persona que necesitamos que detecte el movimiento, como nosotros ahora estamos sentados y trabajando con una computadora. Bueno, ahí iría otro tipo de sensor que tiene otra composición que le permite poder detectar estos micromovimientos de las personas. O, como último aspecto, el tema del ajuste en cuanto a la temporización. Hay sensores que tienen un mayor rango o un menor rango de temporización de acuerdo a lo que uno necesita. ¿Y esto en qué se puede diferenciar? Por ejemplo, aquellos que necesitan instalar sensores en baño, en ese punto que es un punto crítico de cierta forma, donde una persona que está ocupada no podría quedarse sin luz. Entonces, ahí necesitaría tener un mayor rango de regulación que normalmente, de acuerdo a las normas, es de 35 minutos. Pero hay otros lugares donde por ahí es un pasillo, un lugar de tránsito, que con que prenda y apague rápido no hay problema. Entonces, dependiendo también el lugar, es donde vamos también a ver qué tipo de ajuste necesitamos sobre estos sensores. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto clave a tener en cuenta. Lázaro, acá un poco en esta placa siempre nosotros hacemos mucho hincapié para marcar la diferencia con respecto a otros sensores del mercado, porque sensores hay muchos, hay una variedad muy grande, pero casualmente todas estas características que enunció Lázaro, que nos hacen especialistas, que le podríamos sumar como control de ajuste crepuscular y otras que vamos a ver más adelante, hace que nuestra línea sea una línea de sensores profesionales. ¿Sí? No es un sensor genérico, es un producto específico con una ingeniería y con un diseño muy, muy profundo para dar la necesidad para cada aplicación. ¿Sí? Continuar. Sí, como dice Rodrigo, es una línea profesional y después
más adelante, durante toda la exposición, vamos a ir dando el motivo de por qué es una línea profesional, ¿sí? Lo que sí ahora estoy recordando, porque vi que Edgar está avisándoles por el chat, es que si tienen cualquier consulta, la pueden hacer vía chat, ahí los pueden escribir y tildar el signo de pregunta, así después podemos contestarlo al final o tal vez durante la presentación también con la ayuda de Rodrigo podemos ir viéndolas y contestándolas para que no se queden con alguna inquietud o duda. Lo importante es que acá ustedes puedan sacarse cualquier duda que tengan y que puedan salir con un conocimiento sólido en cuanto a lo que se puede ofrecer en soluciones de sensores, ¿sí? Lázaro, les recordamos que si tienen algún problema de audio, sonido y demás, F5, hacen refresh de la página y deberían escuchar perfecto. Exacto. Son algunos tips que tendríamos que haber dado al principio, pero bueno, a veces uno se olvida y avanza y bueno, por eso los echamos ahora antes que sigamos avanzando. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta dentro de una instalación, cuando uno quiere instalar sensores y quiere, como decíamos al principio, automatizar las luminarias, es el aspecto constructivo del lugar donde se van a instalar, ¿sí? Es importante que uno pueda, a la hora de generar un diseño, ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de ya diseñar de cero. Entonces, a usted, a diferencia de por ahí de los electricistas que ya llegan con una obra terminada, ustedes ya pueden arrancar de cero diseñando un lugar, una residencia, una industria, donde sea, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta siempre la posibilidad del aprovechamiento de la luz natural para generar mayor eficiencia energética. Si bien los sensores ayudan a que tengamos una eficiencia energética superior a que si no estuvieran, la realidad es que también esto está bueno que nazca desde el concepto de eficiencia energética, desde la hora del diseño. Entonces, cuando ustedes puedan aprovechar mayor la luz solar, la luz ambiente, esto va a generar que podamos instalar menos sensores, menos artefactos y así generar mayor eficiencia energética. Ahora, hay lugares que por penetración, o sea, por estar lejos de ventanas, de lugares lumínicos, pero que llega a una tenue luz, ahí por ahí necesitaríamos tener una iluminación. En ese caso, ahí podríamos, por ejemplo, ya sí empezar a pensar en sensores o sistemas de eficiencia energética, que es lo que ahí dice en el segundo punto de niveles de iluminación interna, ¿no? Y ahí verificar, ver qué tipo de artefacto poder utilizar. Es simplemente un recuerdo de que está bueno tenerlos desde el momento de concepción del proyecto, la intención de generar esta eficiencia energética, ¿sí? Bien. Avanzando un poquito, vamos a ver las definiciones básicas de cómo se compone un sensor. Acá no vamos a entrar en detalle, no queremos tampoco marearlos con cosas demasiado técnicas, pero sí entender la diferencia entre algunos sensores que por ahí pueda llegar a haber en el mercado, que pueden llegar a ser más baratos o más económicos o más caros. Entonces, está bueno saber medianamente qué tipo de tecnología usa y porque puede haber una diferencia tanto en precio para más alto, para más bajo, lo que pueda llegar a encontrar en el mercado. Los sensores de Finder son sensores infrarrojo pasivos, se les llama, ¿sí? ¿Por qué se les llama de esta forma? Porque los sensores de Finder, además de tener haces que detectan el calor, además detectan el movimiento, ¿sí? O sea, detectan la energía emitida. Por ejemplo, si el sensor está entre una pared vidriada y del otro lado hay una persona, por más de que esa persona esté en movimiento, a través del vidrio genera una barrera que no la detecta, ¿sí? Entonces tienes un doble control que es del calor y del movimiento, ¿sí? Por eso se llaman infrarrojo pasivo. Una de las ventajas es que son sensores pequeños y de bajo consumo, ¿sí? No sé, Rodri, si querés comentar algo más de esto. Sí, básicamente ese sensor tiene la doble función, como decías vos, Lázaro, ya sea que no detecta las variaciones de calor en el ambiente o la interrupción de... No lo tenemos acá en esta presentación, pero normalmente mostramos unas placas donde se ven los haces de luces y cuando transitamos vemos cómo se interrumpen. Básicamente esos son los dos métodos
de generación de la señal, ¿no? Así que son elementos muy confiables, de alta duración, de alta vida útil, así que avanza Lázaro con la explicación. Entonces, como le decía recién, son haces infrarrojos, pasivos, que detectan tanto calor como movimiento, y depende el tipo de sensor que tengas, vas a tener diferente cantidad de haces, ¿sí? Mientras mayor haces tenga, mayor confiabilidad te va a dar a la hora del sensado. Ahora, los sensores de Finder, los sensores que nosotros trabajamos, son tanto de movimiento como de presencia. Entonces, esto te va a dar dos campos de actuación. Entonces, si ustedes ven la imagen que están viendo, van a ver que el área de presencia es aquel que tiene sensores más dispersos, perdón, el de movimiento, y el de presencia son sensores más juntitos, ¿sí? Eso es lo que genera que la persona, cuando esté en un lugar como una oficina o un lugar trabajando pero haciendo movimientos muy leves y despacio, va a hacer que el sensor no se apague. Esto es importante saberlo justamente para este tipo de aplicaciones, para aplicaciones donde uno necesita tener la tranquilidad de que si hay alguien trabajando con la computadora como estamos nosotros, no se van a apagar las luces y dejar la oscuridad y no tener que estar todo el tiempo moviendo los brazos para que el sensor los detecte. Entonces, esto es importante saberlo por este motivo, ¿sí? Que todos los sensores de Finder son tanto de movimiento como de presencia. Tienen dos áreas de cobertura, que eso lo vamos a ir viendo después dentro de cada modelo, cómo es el área de cobertura, ¿sí? Bien, como les decía antes, tenemos dos formatos principales, que son de techo y de pared. Los primeros que vamos a ver son los de pared, que tal vez son los menos frecuentes. La realidad es que los sensores se usan mucho más en techo que en pared, pero hay aplicaciones específicas o algo puntual que se necesite algo de pared y se puede saber que se cuenta con el producto. ¿Sí? Lázaro, una aplicación típica para esto sería escaleras de acceso, sensores exteriores, ¿verdad? Son los que normalmente utilizamos o especificamos. Claro, porque dentro de los modelos de pared tenemos modelos que son para interior como para exterior, ¿sí? Entonces las funciones de los dos son iguales, tienen el mismo rango de cobertura y todo, pero lo que diferencian es que uno tiene un mayor grado de protección ante polvo, suciedad, goteo. No son sensores para dejar bajo la lluvia tampoco. Tienen que tener cierto resguardo, los que son de exteriores, pero sí sirven para estar en la intemperie, por el tipo de plástico que utilice y todo, ¿sí? Entonces, estos tipos de sensores son los que dice Rodrigo que se pueden utilizar, por ejemplo, en el descanso de una escalera, ¿sí? O, por ejemplo, en una casa, en la parte trasera, en el porche, en lugares donde por ahí tenemos, en la pared tenemos una boca y queremos poner un sensor. Bueno, estos sensores pueden ir perfecto. Como le dije antes, la realidad es que mayormente siempre se utilizan sensores de techo, salvo que uno ya tenga una instalación definida, algo hecho, que tiene que ir en la pared, o por ejemplo, estos se pueden utilizar en los descansos de escaleras cuando ustedes tenían antes el botón rojo que pulsaban y se accionaba el automático de escalera. Bueno, se puede reemplazar ese automático por un sensor de esos puesto en ese mismo lugar, ¿sí? Lázaro, acá en esta plaquita vemos otra de las cosas por las cuales nosotros decimos que nuestra línea es profesional. Fíjense que en el caso del 1801, que está pensado para interiores, el rango de operación, el rango de trabajo es de menos 50 a más 50 grados de temperatura ambiente. En el caso del 1811, que se puede utilizar en exteriores con un grado de IP54, es de menos 30 a más 50 grados. Prácticamente no hay condición climática en la que no se pueda impedir el correcto funcionamiento de este sensor. Tengan en cuenta que Finder es un fabricante global y hace sensores y fabrica y los especifica y los homologa para todas las condiciones térmicas. Incluso el 1811, Lázaro, vos lo has vendido para cámaras frigoríficas, ¿verdad? Es el único sensor de mercado que trabaja en ese rango. Exactamente, en lugares como cámaras frigoríficas, que se necesita que tengas un sensor que soporte bajas temperaturas,
puede ir perfecto y lo hemos trabajado y la verdad que hasta el día de hoy están funcionando y no han tenido ni un solo inconveniente en cuanto a la detección ni nada, ¿sí? Así que, bueno, es bueno que los conozcan para que sepan que están y que pueden contar con ellos. Otro sensor que tenemos también para exteriores es el modelo 18A1, ¿sí? Que a diferencia del anterior, tiene un grado más de protección, ¿sí? Protección en cuanto al ambiente, es IP55, y además abarca lúmenes que van del 5 a 1000 lúmenes, ¿sí? Los anteriores iban hasta 350 lúmenes. Entonces, y un rango de programación un poco mayor que va de 10 a 20 minutos, ¿sí? También se usa para acceso, ahí en la filmina también habla de cámaras frigoríficas, también por el rango de actuación en cuanto a la temperatura, para salidas, para lugares, ya le digo, sí. Lázaro, lo que nos permite respecto de los anteriores, al tener más looms, es seleccionar o ajustar con mayor precisión el umbral de detección del sensor, ¿no? Exacto. Al tener un rango mayor, obviamente uno puede detectar con mayor precisión dónde lo quiere poner para poder saber cuándo accionar, ¿sí? Algo que omití al principio de comentarles es que los sensores de Finder todos tienen regulación de los lúmenes, ¿sí? Como para que uno pueda regular de acuerdo a la intensidad de luz ambiente que hay, cuándo quieren que accione o no accione. Entonces, todos los sensores van a tener una especie de tornillo que uno regula los lúmenes y también se regula el tiempo, ¿sí? Y también se puede llegar a regular la sensibilidad. Entonces, pero la sensibilidad creo que no es en todos los modelos. Todos los modelos es claro. la luz y el... Sí, el tiempo de accionamiento y la sensibilidad. Entonces, que ustedes sepan que va de 5 a 1000 lux, eso le da la posibilidad que ustedes puedan regular en todo ese rango. Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, que no se encienda inmediatamente baja el sol, cuando todavía hay algo de luz natural, lo ajustan con la condición de que se accione cuando ya esté más oscuro, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da la posibilidad de regulación de los lux, ¿sí? Después ya arrancamos con los sensores que son de techo, que estos son los que por ahí ustedes más le van a pedir o más van a trabajar, ¿sí? Que son los de interior. Normalmente los modelos básicos son los 1821 y 1831, que la diferencia entre uno y otro es que uno es para embutir y el otro va para superficie, ¿sí? Después en características técnicas los dos son iguales. Los dos tienen un rango de actuación de 5 a 30 lux, a 350 lux, y de 10 a 12 minutos en cuanto al retardo, ¿sí? Y un IP40. Se pueden utilizar mucho para también lo que son escaleras, cuando ya necesitamos algo que vaya al techo, porque ya hemos diseñado y decimos, bueno, queremos que vaya un sensor en el techo. Se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Este tiene un campo de detección circular de 8 metros, circular de 360 grados y un arco de detección de presencia de 5 metros también circular, ¿sí? Lo bueno que tiene el 1831 es que además de ser embutido, queda como al ras del cielo raso. Entonces, estéticamente, cuando uno lo ve instalado, pareciera que fuera una dicroica. Es muy, o sea, a la hora del diseño, es muy elegante y pasa desapercibido en la instalación, ¿sí? Normalmente es una de las cuestiones por las cuales se selecciona muchas veces el 1831. Después, sería en repaso un sensor típico para halls de distribución, ingreso a sensores, escaleras de paso si tenemos el cielo raso que lo permiten aplicar. Bueno, todos pequeños ambientes donde baños, por ejemplo, que tengamos la necesidad de la detección del movimiento. Exacto, o sea, es el famoso caballito de batalla, es el que mayormente se utiliza porque va en cualquier tipo de aplicación
y tiene un campo de detección bastante amplio. Cuando hablo de 8 metros circular, estoy hablando de una altura de 2,8 metros más o menos. Entonces, que es la altura estándar en cualquier edificación. Ahí tenemos las plaquitas más adelante, ¿no? Que lo vamos a ver, los campos de Creo actuado. que sí, no me acuerdo si en esta presentación tenemos, por eso lo Sí, comentaba. sí. Pero Bien. creo que sí que están, pero por las dudas lo comento ahora para que no quede en el tintero. Bien. Después tenemos el 1821 y 1831, que son los mismos modelos que vimos anteriormente, pero con terminación 300. ¿Para qué sirven estos sensores? Estos sensores tienen las mismas características y cumplen la misma función, pero tienen la posibilidad o se utilizan para conexionados como interfase con un sistema BMS o un PLC o un sistema de automatismo que ya necesitan un cableado. Bueno, en ese tipo de aplicaciones donde uno ya tiene como una especie de inteligencia, de inmótica, ahí se pueden utilizar este tipo de sensores. Porque tiene una alimentación de 24 volts, ¿sí? Entonces es un sensor que se utiliza para ese tipo de aplicaciones, cuando uno necesita una especie de interfaces con un sistema BMS que ya está instalado o que quiere instalar. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vamos a mostrar que nosotros contamos con sensores y un sistema de inmótica para este tipo de aplicaciones para ofrecerle el conjunto completo. Pero si ustedes ya tienen algo instalado y necesitan algo como para incorporar a eso, bueno, tienen la posibilidad de contar con este tipo de sensor. Lázaro, este sensor, a diferencia de los otros, lo que tiene a la salida es un contacto libre de potencial. Yo con ese contacto libre manejo lo que sea, como ya dijo Lázaro, un BMS, una automatización con un PLC, cualquier cosa que quiera manejar. Los 1821 y 1831 que vimos anteriormente, lo que tienen es una interconexión al neutro, perdón, a la fase, y ya directamente nos dan una salida de alimentación para encender las luces, por eso no nos servirían si lo vamos a utilizar con un BMS. Avanza. Exacto. Muy bien, gracias por la aclaración, Rodri. Siguiendo entonces con la línea de productos, ahora contamos con el 1841. Este es un sensor que está buenísimo, que lo tengan en cuenta, porque es un diferencial muy grande con el resto que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque es un sensor que se utiliza exclusivamente para pasillos. Vieron que los pasillos son largos muchas veces, angostos y no hay nada. Entonces, muchas veces se van poniendo varios sensores para poder cubrir ese área a medida que la persona va avanzando. En este caso, con un solo sensor podemos cubrir un área de 4 metros de ancho por 30 metros de largo. O sea, es tremendo todo lo que abarca el sensor para un solo pasillo. Entonces, con un solo sensor podés cubrir lo que con sensores tradicionales del mercado vas a cubrir con 4 o 5 sensores, con uno de Finder lo podés cubrir tranquilamente. Además tiene una regulación de lux de 1 a 500 y un retardo de 12 a 35 minutos. ¿Sí? Acá ya le damos un poquito más de ajuste porque por ahí lo están utilizando en otra aplicación donde necesiten un retardo mayor. Bueno, ahí ya tienen la posibilidad de hacerlo hasta 35 minutos. ¿Sí? Porque por ahí el pasillo es muy largo y quieren dejar una luz hasta que termine, no sé, todo el pasillo, lo que sea. Tienen la posibilidad también de que sea hasta 35 minutos. Lázaro, no solo en este caso tenemos el ahorro, lógicamente, de la cantidad de sensores que nos evitamos de colocar, sino todos los puntos de falla posible, todas las bocas que tenemos que dejar de conexión, los cableados, el mantenimiento, ¿sí? Realmente utilizar un sensor de estos nos evita muchísimos conflictos. No solo en el global terminamos bajando el costo de la instalación, sino que tenemos muchísimas ventajas. Y en particular, en estos que ya se extiende el tiempo del rango de accionamiento, vamos a hacer mención a lo que nombra siempre Jonathan, que es nuestro especialista en la línea civil, es que este tipo de sensores que llega a este rango es porque están de acuerdo con la normativa SRAE, o sea, la norma SRAE exige tiempos de accionamiento mínimos en los cuales no puedo estar encendiendo y apagando la iluminación por un tema de vida útil de nuestros artefactos. Bien, ustedes verán que muchos de nuestros productos alcanzan estos tiempos y otros llegan hasta 12 o 15 minutos, básicamente por eso, ¿no? Porque
están pensados para trabajar en este tipo de proyectos asociados y de la mano siempre de la eficiencia energética que nos habló Lázaro en otro momento. Exactamente, porque como dice Rodrigo, la eficiencia energética uno la puede implementar por motus propia y decir, bueno, yo quiero ahorrar luz, ¿no? Pero también existen normativas que cuando uno empieza una edificación de cero, que le dicen, bueno, queremos hacer una edificación, por ejemplo, con certificación Gold, o quiero hacer esto, ahí ya hay que cumplir determinados criterios que exigen las normas. Entonces, en esos casos, es que hay este tipo de sensores que cumplen con todas las normativas para que ustedes puedan tener la tranquilidad que están poniendo un producto y que cuando termine la edificación lo van a poder certificar tranquilamente. Avanzando entonces con otro sensor, el que vamos a ver ahora es el 1831, pero antes habíamos visto que terminación 300, ahora con terminación 31. La diferencia de este sensor es que sirve y se utiliza muchísimo para techos altos. Por ejemplo, depósitos, almacenes, lugares donde vemos galpones, lugares donde vemos que la iluminación está muy alta y nuestro punto de conexionado está alto. Bueno, este sirve justamente para poder aplicarse en ese tipo de trabajos en específico. Acá también vemos de que el rango de ajuste también va de hasta 35 minutos, cumpliendo la normativa, y tiene una regulación de lux de 1 a 350. Lázaro, ¿Sí? Lázaro, perdóname, ahí justo en el chat Jorge González nos está diciendo que no le queda claro la diferencia entre sensor de movimiento y de presencia. Justo estamos hablando en este caso en un sensor de presencia, así que podríamos remarcarle y reforzarle la idea de que hay aplicaciones en las que, por ejemplo, en un puesto de trabajo, como mencionaba Lázaro antes, o en una sala de reunión, yo cuando estoy en condiciones de trabajo normal realizo micromovimientos. Simplemente muevo un poco el cuello, muevo las manos. Un sensor tradicional, esos micromovimientos no los detectaría, se estaría apagando y me requeriría que yo haga movimiento más brusco, salude como pasa muchas veces para que la iluminación se vuelva a encender. Entonces, eso es un sensor específico para presencia. Yo simplemente tengo que seguir con mi vida normal, con mi tarea específica y garantizarme que la iluminación esté encendida. Distinto es un sensor de movimiento, que son los típicos que van a actuar en un pasillo o en infinidad de prestaciones que tengamos, ¿no? La discriminación la hacemos con eso. Ahí, como ven en la placa que estaba diciendo Lázaro, muchos de nuestros productos tienen un área de detección para presencia, como ven en ese sensor puesto a 3 metros de altura. Estamos hablando de 3 metros, un cono de 3 metros que donde yo esté dentro de esos 3 metros va a ser de presencia. Y cuando me voy por fuera, hasta llegar a los 5 metros, como ven ahí la persona transitando, se comporta como un sensor de movimiento. ¿No es cierto, Lázaro? Exacto, Rodrigo, como bien comentás, los sensores tienen dos áreas de detección. Un área, pero dos áreas que, a ver, es un mismo sensor, ¿sí? Pero que a medida que se va agrandando el cono, va siendo de movimiento o de presencia. Entonces, en este caso, como en la imagen que ven en la filmina es azul, donde hay una persona parada y otra sentada, van a ver que en el área que es azul más oscuro es área de detección de movimiento, de presencia. Y el área azul más clarito sería de movimiento. Básicamente, como decía Rodrigo, la diferencia está en cuanto a los movimientos que uno hace, si lo detecta o no lo detecta. En el área de presencia va a detectar movimientos muy leves, muy chiquitos, que uno puede hacer, por ejemplo, cuando uno está trabajando en una computadora, el movimiento que hace es con los dedos, como si estuviera tecleando. Ese tipo de movimiento lo va a detectar dentro del área de presencia.
Ahora, dentro del área de movimiento va a detectar movimientos ya más bruscos. Por ejemplo, una persona caminando, una persona moviendo un brazo, la cabeza, ya van a ser movimientos que necesite que el cuerpo corte los haces. ¿Sí? Lázaro, recordamos que esta doble función de presencia y movimiento se aplica a dos modelos nuestros. Al 1831, terminación 0031, que vemos ahora en pantalla, y el 1851, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Estos dos sensores en específico, que son los que normalmente usamos para presencia. Para movimiento sí son todos. Exacto, sí, y ahí veo que también María Teresa nos está preguntando si el 1831 que estamos viendo en pantalla, si la altura máxima es de 2,80 metros. No, la altura máxima es mayor. Mínimo podés ponerlo en 6 metros tranquilamente sin tener problema. Lo que sí, lo bueno que tiene es que a medida que más altura le das, más área de cobertura tenés. Más área de cobertura en cuanto a movimiento. ¿Sí? Ahí vamos a ver en unas placas que están más adelante un ejemplo del 1831 puesto a 6 metros de altura. Por supuesto, el rango de detección es mayor, lo que pierdo es la condición de detección de micromovimiento. ¿Sí? Dejaría de ser un sensor de presencia y se convierte en un sensor de movimiento. La instalación tradicional para presencia, es 2,80 metros, 3 metros, que es lo que normalmente tengo en una oficina, en un puesto de trabajo, en esas condiciones habituales. Avanza si querés. Muy bien, avancemos entonces hacia el siguiente modelo, que sería el 1851. Ahora, como ven en este caso, el área de cobertura es un cuadrado de 8 metros por 8 metros en cuanto a lo que es movimiento. Y en cuanto a lo que es presencia, es de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, acá por ahí en esta imagen se va a ver un poco más claro cuando hablamos de rango o campo de detección. ¿Sí? En este caso van a ver que dentro de los 8 metros va a detectar movimiento siempre. ¿Sí? O sea, tanto dentro del área azul más oscuro como más claro, dentro de esos 8 metros va a detectar movimiento. Pero presencia, micromovimiento, la va a detectar solamente dentro del cuadrado azul más oscuro. ¿Sí? Entonces, esta imagen está bueno por eso. Entonces, este sensor, que es el 1851, se puede poner tanto para embutir como en superficie. Viene con la posibilidad en la misma caja de tener los dos accesorios para que se pueda embutir o se pueda poner sobre superficie. Ya no hay que especificar un modelo en particular, sino que ya el mismo modelo abarca las dos opciones. Vienen con un rango de detección de lux de 1 a 500 y el campo de ajuste de temporización de 12 a 35, 12 segundos a 35 minutos. ¿Sí? Este Lázaro es normalmente la típica aplicación para una sala de reuniones, para un área de oficinas, donde necesitemos. Ahí fuimos juntos a hacer el ajuste de esos sensores para las oficinas de Google, ahí en Parque Patricios, así que tiene instalado el 1851 para los ambientes de trabajo, que son ambientes muy amplios, y casualmente tienen todo un frente vidriado con una gran luz natural, con lo cual también regularon precisamente el nivel de iluminación crepuscular, como para contar solamente con la iluminación artificial en el caso que se necesite, ¿no? O sea, si tengo un sensor montado más cerca de las ventanas, no es lo mismo, como decía Lázaro antes, que si lo tengo yendo más al interior del edificio, ¿no es cierto? Puedo jugar con esa regulación para tener la iluminación en el lugar que la necesito. Avanzar. Exacto. En este caso, como es un sensor cuadrado, a veces es más fácil poder dimensionar, o sea, como normalmente los ambientes son cuadrados también, uno puede dimensionar mejor cómo acomodarlos para que pueda abarcar toda el área, ¿no? Entonces, por ahí tiene esa facilidad a la hora del diseño. Es decir, es cuadrado, bueno, me encaja mejor. Pero sí, como decía Rodrigo, lo hemos instalado en oficinas de Mercado Libre en Parque Patricio y quedaron espectacular. Y en esto en particular también se ha puesto mucho ahí con la gestión de Fabricio
en IPF, en PECOM, hay hechos muchos proyectos para oficinas, las oficinas de Microsoft, hay varias oficinas que se ha utilizado este sensor, ¿no? Hay con la gestión de todos los comerciales. Sí, es que se usa muchísimo en la oficina por el rango de detección de presencia y el rango de movimiento que es muy amplio, ¿no? Y hacer cuadrado, entonces se utiliza mucho para dimensionar. Después el modelo que le sigue es el 1851, es el mismo nombre que el anterior, pero con terminación 40. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Y esto está bueno, que lo voy a tratar de explicar para que se entienda. La diferencia está en que este tiene control de iluminación dinámica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que cuando está la persona trabajando y, por ejemplo, entra muy temprano a la mañana y está oscuro, se enciende la luz, ¿no? Pero resulta que a los pocos minutos sale el sol y la persona sigue estando ahí. Entonces este sensor tiene la capacidad de detectar eso y automáticamente apagarse, ¿sí? Entonces, este sensor lo que hace es, cuando detecta los looks que nosotros le regulamos, se automáticamente regula para prenderse o apagarse, ¿sí? Lo que aclaro, para que quede también bien entendido, es que es una regulación de apagado-prendido, ¿o no? No es una regulación en cuanto a dimerización. No es que va prendiendo de a poquito o apagando de a poquito la luz, sino que cuando detecta el lux, la intensidad que nosotros le programamos, y hay una persona ahí moviéndose, ya automáticamente se apaga, ¿sí? Esto normalmente lo comentamos porque por ahí hay oficinas donde hay personas trabajando y se pone oscuro o lo que sea, y los sensores normalmente necesitan que no haya nadie para regularse y volverse a activar. Mientras esté la persona, puede realizar la acción de iluminación dinámica. Bien, y otro caso típico, ¿no?, que siempre comentás, es la condición inversa. Estoy trabajando, de repente se nubla y necesito la iluminación porque no veo. Como tiene la compensación dinámica, se va a encender automáticamente y cuando la condición de iluminación atrás se vuelva a restablecer, va a volverse a apagar si corresponde. Exacto, está muy bueno para oficinas, para lugares donde tienen por ahí un rango de horario muy extenso, entonces vos no sabés en qué horario específicamente va a haber personas o no, entonces está bueno justamente por eso, porque cuando hay un cambio de intensidad lumínica, ya automáticamente lo detecta y no hace falta ni pararse, ni presionar un botón. Igual tiene la posibilidad de tener un pulsador para accionarse si uno desea, pero ya automáticamente, de acuerdo a la intensidad lumínica natural que hay, ya vas a ver si se prende o si se apaga, por más que haya o no una persona. ¿Sí? En este caso, el pulsador, Lázaro, ¿no?, lo que nos permite es forzar el cambio de condición de salida. Si yo presiono el pulsador, puedo forzar a apagar el sensor porque, no sé, tengo que hacer una proyección y quiero obligar a apagar la iluminación para poder verlo, o al revés, o sea, necesito, aunque no debe estar encendido, necesito encenderlo porque realmente necesito más luz. Bueno, con el pulsador le invierto la salida, la función. ¿Lo mando a encender o lo mando a apagar? Claro, exactamente. Gracias por la aclaración, Rubí. Siguiendo entonces con el otro modelo que tenemos en pantalla, es el 1851, o sea, mismos modelos que los vimos anteriormente, pero con terminación B300. ¿Cuál es la particularidad de este sensor? Es que tiene la posibilidad de configurarse vía Bluetooth. O sea, está buenísimo porque uno por ahí, en lugares donde tenés varios flujos de personas que trabajan y quieren tener regulaciones diferentes de intensidad, no sé, por ejemplo, en un banco va una persona, va, instala el sensor, le pone los looks y se va. Y la persona que queda ahí trabajando se da cuenta de que quiere en realidad que se accione un poquito más temprano, un poquito más tarde, y no tiene forma de realizar el cambio de configuración porque hay que subirse hacia el techo, regular la configuración del sensor, y a veces no tenemos ni los conocimientos, ni las herramientas, ni la forma de hacerlo. Entonces, para ese tipo de aplicaciones sirve también este sensor que tiene la posibilidad de configurarse vía Bluetooth.
Entonces la persona tranquilamente puede llamar a alguien de mantenimiento y decir, mira, me gustaría cambiar la intensidad de cuando se acciona o se apaga el sensor o el retardo, y entonces esta persona viene con un teléfono, se para debajo del sensor y ya automáticamente lo configura, sin tener que tocar nada físico, sin tener que hacer nada más que bajarse la aplicación, detectar el sensor y configurarlo. Ahí, Lázaro, por ahí le recordamos que este sensor es específico para colocarlo en techos altos. Fíjense, el ejemplo de aplicación lo tenemos ahí con 12 metros de altura en la Filmina. Entonces, si tengo el sensor a 12 metros de altura, subirme a una escalera, a un andamio para poder lograr el ajuste es muy complicado. Acá con la herramienta que tenemos vía Bluetooth, como comentaba Lázaro, podemos ajustarle los tiempos de accionamiento, el control de luminosidad. Incluso, ahora cuando pases la plaquita, vas a ver otra herramienta que se ve, que nos indica los loops ambientes. O sea, el mismo sensor nos sirve de indicador y de medidor para tener una referencia a ver cómo estamos en la iluminación ambiente disponible, ¿no? Exacto, sí, porque además esto es súper intuitivo, es una aplicación que ustedes la pueden bajar gratuita del App Store o de Google Play, y es una aplicación súper intuitiva, donde uno ingresa y tiene como un rango donde lo acciona los loops que quiere poner y el tiempo, y nada más. Es muy básico. Si pasás, creo que está en la plaquita siguiente que se muestra el detalle. No, en la siguiente ya vamos hacia otro producto. Ok, no está más. Así que, pero sí, como decía Rodrigo, obviamente también está diseñado para techos altos, justamente por esta posibilidad que tiene de comandarse a distancia. Lugares donde por ahí, de acuerdo a la empresa, se necesita todo un protocolo para poder acceder a lugares de altura, ponerse un cabo de vida. O sea, a veces se complica, depende de la industria, ¿no? Entonces, en este caso, se puede hacer tranquilamente desde la misma superficie del suelo con el teléfono celular. Así que es una muy buena solución. La siguiente que vamos a ver es un sensor con protocolo de comunicación DALI. Me imagino que por ahí muchos lo habrán escuchado nombrar, porque es un protocolo que ya tiene bastantes años en el mercado. Bueno, Finder tiene sensores que cumplen con ese protocolo de comunicación y que se pueden adaptar a cualquier tipo de sistema DALI. A grandes rasgos, la realidad es que el sensor es muy similar al 1851 que vimos anteriormente, pero tiene esta posibilidad de conectarse a un sistema DALI. DALI es un sistema que ya viene hace muchísimos años en el mercado y que lamentablemente me parece que cada vez se está usando menos porque se está migrando hacia otros sistemas, pero que aún sigue en vigencia y que hay mucho instalado en el mercado. Entonces, para eso que ya está instalado en el mercado, está bueno saber que tenemos la solución para poder proveerles, ¿sí? Lázaro, es básicamente este sensor lo que tiene es la salida para manejar los drives de todos estos artefactos DALI que normalmente se usan, como mencionabas anteriormente, en compensaciones dinámicas, ¿no? En manejo de iluminación dinámica. Con este sensor y con los artefactos DALI de la marca que sea, podemos lograr ese control que mencionaba Lázaro, ¿no? Dimerizar, definir un umbral de luz y automáticamente ese artefacto se vaya manteniendo a esos loops confortables, específicos de definir. Independientemente de marca, además del producto, los sensores compatibles con todos los artefactos DALI que se consiguen en el mercado. Sí, exacto. Es compatible con todos. A ver, la diferencia también entre un sistema DALI y los sensores que vimos anteriormente, que ya un sistema DALI ya es un sistema centralizado, especialmente dedicado a la parte de iluminación. Entonces, uno tiene que ya tener a alguien que sepa programar DALI, que cuente con el software, necesita lámparas DALI, ya es un sistema un poco más complejo. Que como decía Rodrigo, se tiene que poner un driver DALI también. Entonces, ya necesita artículos específicos para poder comandarlo y utilizarlo. En cambio, el resto de los sensores que vimos anteriormente, no se necesita nada más que el sensor.
¿sí? El sensor es autónomo, independiente, y cada sensor se puede comandar una iluminaria en particular y no hace falta un sistema de gestión BMS ni ninguna configuración en software ni nada complicado. En este caso sí, ya necesitamos a alguien que conozca el producto y que lo sepa instalar. Entonces, dentro de los sensores DALI, uno también va a tener la regulación de los lux. Acá por ahí se ve en esta filmina cómo se regulan de 1 a 800, o si uno quiere mantener apagado la detección de lux. ¿Por qué lo apagaríamos? Porque el sistema DALI tiene un montón de otras funciones que se pueden cumplir. Entonces, por ahí uno no necesita la detección de los lux, sino que directamente el programa que se accione cuando una persona haga una acción o lo que sea. Entonces ya, como le digo, existe hasta la posibilidad de apagarle esa función para que sea simplemente de movimiento y sin necesidad de detectar los lux. Acá vemos, como decía Rodrigo, si querés comentarlo vos, Rodri. Sí, acá vemos un ejemplo básicamente cómo funciona esta compensación dinámica que hablábamos, ¿no? Nos vemos que mientras estamos por debajo del nivel crepuscular que definimos, cuando la persona transita se va a encender la iluminación al 100%, y a medida que voy teniendo mayor presencia de iluminación natural, van a ver cómo va dimerizando o apagando la salida para el caso que no corresponda, ¿sí? Esto es absolutamente dinámico. Ven que se termina dando la condición opuesta en el ejemplo al final, ¿no? Cuando se vuelve a bajar la iluminación natural y tenemos de vuelta el encendido al 100%. Claro, a diferencia del, como veíamos, Rodrigo, el sensor con compensación dinámica, un sistema DALI permite la dimerización y generar, por ejemplo, luz de cortesía, que no se apague completamente, sino que quede algo mínimamente prendido para que la persona pueda ver a la distancia que es un pasillo. O sea, se puede generar escenarios, otro tipo de dinámica en la iluminación a través de la programación, ¿no? Recordamos que el rango de operación es el mismo que vimos para el 1851, ¿no? 8x8. ¿Sí? Exacto. Las características de montaje son las mismas, y en cuanto a cuántos drive puede manejar directamente este sensor, es hasta 8 artefactos. Exacto. Bien. Entonces, continuando con esta misma temática de ya sensores que por ahí se necesita un sistema un poco más sofisticado, también contamos con sensores que cumplen con protocolo de comunicación KNX. Este protocolo sí está en crecimiento, es un protocolo que cada vez se utiliza más porque tiene la posibilidad de incorporar otras funciones, no solamente iluminación como es DALI, sino que también se pueden incorporar otros controles, como climatización y otros tipos de necesidades dentro de un edificio. Entonces, KNX es un sistema que está en crecimiento, es un sistema que se utiliza a nivel mundial y nosotros contamos con productos que cumplen con la posibilidad de conectarse en un sistema KNX. Ahora, aclaro, para que medianamente conozcan qué es KNX, por si alguna vez no escucharon nombrar, todo producto que tenga certificación KNX significa que es compatible con otro producto que sea KNX, ¿sí? Entonces, todo lo que es KNX se puede interconectar para generar así un gran sistema de BMS, o sea, de control dentro de un edificio, que es lo que se conoce normalmente como inmótica, ¿sí? Entonces, lo que tiene de bueno es eso, que por ejemplo alguien está instalando un sistema KNX, por ejemplo, para control, no sé, de acceso o climatización, y a ustedes le piden la parte de iluminación, que es lo que trabaja Finder, entonces en eso tranquilamente se puede acoplar entre todos los productos para generar el sistema completo de BMS. Es un sistema abierto que todos los fabricantes tienen que cumplir cierto protocolo para que se puedan conectar y así generar este sistema. Acá mencionamos que básicamente vamos a charlar puntualmente del sensor de presencia y movimiento KNX, pero dentro de la gama de productos que tenemos para KNX, que vamos a ver una plaquita al final, tenemos diferentes elementos. Tenemos fuentes KNX, actuadores, diferentes sensores, en particular los actuadores KNX. Lázaro nos puede
pueden terminar de ser para involucrarnos en el accionamiento de otras características de equipo de climatización, sistema de riego, de otras necesidades que tengamos que interactuar y controlar dentro del sistema, ¿no? Exactamente. Ahora al final vamos a ver esa plaquita donde vamos a dar un pantallazo muy rápido de todo lo que tenemos en stock de KNX. Por lo pronto, vamos a avanzar con la plaquita primera, esta, que es la del 184K. Si le parece conocido el código es porque sería la versión KNX del 1841, que es el sensor para pasillo. Entonces, en cuanto a lo que es el rango de detección es el mismo, 4 metros por 30 de largo, pero con la posibilidad ya de tener más precisión en cuanto a la configuración y lo que uno quiera lograr con el sensor, que esa es la diferencia que tiene entre uno y otro. Que el sensor de KNX uno puede programar dentro del software, por ejemplo, circulación de las personas. En un edificio, por ejemplo, uno quiere saber en qué momento o horario del día, en determinado piso, hay más gente esperando el ascensor, ¿no? Entonces, en ese caso, te ponen los sensores y se mide la circulación y la presencia de la gente. Entonces, en el sistema vemos que, no sé, a las 4 de la tarde es cuando la gente se va y hay mayor necesidad de ascensores en determinado piso. Entonces, uno puede configurar para que los ascensores ya estén listos y preparados para cuando las personas lleguen a querer subir a un ascensor para retirarse del edificio o lo que fuere, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno y la posibilidad que tiene un sistema de KNX es que puede medir esto, puede medir la cantidad de personas que hay dentro de un ambiente para saber si necesita filtrar si necesita filtrar el oxígeno para tener mayor humedad, para filtrarlo por las bacterias. Hoy en día que estamos con el tema del coronavirus y eso, este tipo de sensores te da la posibilidad de ver cuánta gente hay dentro de un ambiente para justamente generar este tipo de acciones. Ahí, Lázaro, en particular este producto que es KNX, para esto que nos comentaba Lázaro de hacer un predictivo del sentido de circulación dentro del edificio, este sensor tiene un doble campo de visión, ¿no? Si yo lo coloco en un pasillo, tengo 20 metros hacia adelante y 20 metros hacia atrás, ¿no? En los 4 metros de ancho. Tiene dos caras de sensado, digamos. Entonces, yo vía KNX puedo interrogar y puedo saber cuál de esas dos caras me está accionando, y si tengo varios en un pasillo, como decía Lázaro, entender cuál es el sentido de circulación normal, ¿sí? Toda esta información nos sirve para, en un BMS, tomar un montón de decisiones, por ejemplo, lo que nos contaba Lázaro. Claro, porque, o sea, recuerden, como dijimos al principio, la idea de todo este tipo de elementos es generar la mayor eficiencia energética posible. Entonces, todo este tipo de información y datos nos permiten generar las acciones en el momento preciso que uno necesita, desde la climatización, desde el control de acceso, de lo que sea, entonces la iluminación. Entonces, toda esta información que nos da la posibilidad de poder capturar el sensor, a nosotros nos sirve para ser aún más eficiente que simplemente detectando cuando entro y salgo. O sea, este tipo de sistema nos da la posibilidad de aprender de nuestros hábitos y adaptarse a ellos. Entonces, siguiendo esta misma línea, tenemos el sensor, el 185K, que como veíamos antes, también se parece al 1851 el código porque es la misma versión cuadrada de 8 metros por 8 metros, pero con la función de KNX. Esta función de poder capturar datos y poder tomar acciones dentro de un sistema de BMS, regularle los looks, regularle lo que uno quiera. Acá sí también como en Dalí podemos hacer regulación dimerizable, podemos hacer un montón de acciones que nos permite justamente generar este ahorro y esta eficiencia energética que tanto necesitamos para ahorrar o para ser más sustentables. Bien. ¿Sí? Y como decía Rodrigo, en la última placa que vamos a mostrar de KNX es un vistazo general de los otros productos que también tenemos, desde fuentes de alimentación, interfaces, no veo qué es lo otro, actuadores, dimmer, ¿sí? Todo este tipo de productos son certificación KNX, están en stock y tenemos la posibilidad de ofrecerlo para aquellos que necesiten.
De esto se puede hacer una charla específica. Por eso es que no queremos ahondar mucho en detalle, simplemente que ustedes conozcan de qué es, porque seguramente en algún momento van a escuchar hablar o ya le han pedido o han escuchado, entonces está bueno que sepan medianamente cómo funciona, para qué sirve y qué tipo de productos hay en el mercado. En nuestro caso, contamos con sensores, interfaces, actuadores, dimmer y fuente, ¿sí? Que son los productos que maneja mayormente la parte de iluminación. Después hay otros productos que se pueden acoplar a estos mismos, que pueden ser para climatización y otros aspectos. Entonces, Rodri, si querés comentar algo más de esto. No, simplemente vamos a darle el espacio a Carlos, que imagino que tiene algo que comentarnos, o simplemente hacemos el cierre. No, simplemente, bueno, disculpa, puede llegué tarde, me incorporé tarde a la charla, pero la vi casi toda. Otra vez una disertación muy interesante con los productos Finder. Y bueno, en nombre de la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte, les agradezco tanto a Lázaro como a Rodrigo, a Jonathan, que creo que también está incorporado en la sala. Ya tengo la documentación para mandarle a Jonathan. Creo que, bueno, todo esto aporta tanto a Finder como a los arquitectos especialmente. Creo que a nosotros nos viene muy bien porque nos actualizamos con las últimas tecnologías y eso se puede usar y recomendar los productos Finder. Así que le quiero dar las gracias a ustedes, a Finder, Lázaro, Rodrigo, Jonathan, que también está presente, y a todos los participantes. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por participar, por estar con nosotros. La realidad es que nosotros, además de presentar los productos y de darles un pantallazo, siempre nos gusta poder asesorarlos y guiarlos, porque la realidad es que esto avanza y hay tantos productos para ofrecer y tanta variedad que uno por ir a una charla medianamente escucha hablar, pero obviamente no se lo aprende de memoria todo. Entonces, sepan que cuentan con Finder para asesorarlos en cualquier aspecto de un proyecto, diseño que necesiten hacer. Saben que pueden contar con nosotros para ayudarlos a seleccionar los mejores productos y lo que puedan llegar a implementar de Finder. Está bien, muchas gracias. Bueno, María Muchísimas Teresa, gracias, chicos. No, Muchas gracias. Muchas gracias a lo van a ustedes. tener en cuenta para otras charlas también, para seguir presentando todos los productos que tienen ustedes. Sí, sí. Acá estaremos para cuando se Bueno, requiera. muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes. Chao, chao.